Estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Era mi hijo menor, Roberto, que trabaja como detective. Su voz sonaba tensa, casi susurrando. «Mamá, ¿está papá Eduardo en casa?» «Sí, mijo. Está aquí viendo televisión en la sala», le respondí mientras revolvía el guisado. Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. «Mamá, eso es imposible. Eduardo acabó de ser visto en el casino Los Diamantes hace 15 minutos. Mi compañero lo identificó perfectamente. Ansé, me heló la sangre. El cucharón se me cayó al piso. «Roberto, ¿de qué estás hablando?» «Te digo que está Ann». En ese momento escuché risas detrás de mí, risas que conocía muy bien. Mi esposo Eduardo estaba ahí, riéndose de algo en la televisión, exactamente como había dicho. «Mamá, ¿sigues ahí?», preguntó Roberto con voz preocupada. «Sí, en sí estoy aquí», murmuré, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cómo podía Eduardo estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Qué demonios estaba pasando en mi casa? Esa llamada de 2 minutos destrozaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Lo que descubrí después me hizo cuestionar si realmente conocía al hombre con quien compartía mi cama todas las noches. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es María Elena Vázquez. Tengo 63 años y durante los últimos 5 años creí que había encontrado la felicidad otra vez después de enviudar. Déjame contarte mi historia desde el principio para que entiendas por qué esa llamada me partió el alma. Cuando mi primer esposo, el padre de mis 3 hijos, murió de un infarto hace 8 años, pensé que mi vida había terminado. Habíamos estado casados 32 años. De repente, a los 58 años, me encontré sola, tratando de ser fuerte para Roberto, mi hijo menor, que entonces tenía 25 años, para Daniel, el del medio, que tenía 28, y para mi hijo mayo, Andrés, que ya tenía 32. Los primeros 2 años fueron terribles. Me levantaba cada mañana sintiendo un vacío en el pecho que dolía físicamente. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cocinaba para 4 personas por costumbre y terminaba tirando la comida. Fue Roberto quien me convenció de salir adelante. «Mamá, papá no hubiera querido que te quedaras así para siempre», me decía mientras me abrazaba. Él siempre fue mi bebé, el más sensible, el que heredó mi intuición. Daniel, mi hijo del medio, también me apoyaba mucho. Venía cada domingo con su esposa Carmen y mis 2 nietos gemelos, Sofía y Miguel, que entonces tenían 5 años. Esos domingos familiares me salvaron la vida. Pero Andrés, mi hijo mayor, siempre fue diferente, más distante, más calculador. Desde chico fue así, como si midiera cada palabra, cada gesto. Su esposa, Leticia, tampoco me caía muy bien. Había algo en sus ojos que no me gustaba, pero nunca dije nada, porque quería mantener la paz familiar. Cuando conocí a Eduardo en la farmacia, hace 6 años, pensé que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Él también era viudo. Tenía 68 años, bien perecido, con esa barba plateada que le daba un aire distinguido. Me ayudó a cargar mis medicamentos hasta el carro y me invitó a tomar un café. «Señora, disculpe mi atrevimiento, pero una mujer tan elegante como usted no debería cargar bolsas pesadas», me había dicho con esa sonrisa que me derritió el corazón. Eduardo me contó que había sido gerente de un banco durante 40 años, que tenía 2 hijos que vivían en Estados Unidos y que desde que murió su esposa 3 años atrás, se sentía perdido. Hablamos durante 3 horas en ese café. Me habló de sus nietos, de lo mucho que extrañaba cocinar para alguien más, de los atardeceres que veía solo desde su balcón. El cortejo fue hermoso. Me llevaba flores cada viernes, rosas amarillas porque decía que combinaban con mi personalidad alegre. Cocinábamos juntos los sábados. Él hacía un mole poblano que me hacía llorar de lo rico que estaba. Los domingos íbamos a misa juntos, y después caminábamos por el parque tomados de la mano. Roberto lo aceptó inmediatamente. «Me gusta ver que sonríes otra vez, mamá», me decía. Daniel también se llevaba bien con él,
aunque siempre fue más reservado para juzgar a las personas. Pero Andrés fue quien más lo apoyó desde el principio. Mamá, Eduardo es un buen hombre. Se nota que te quiere de verdad. Me aseguró la primera vez que lo llevé a cenar a casa. Incluso Leticia parecía encantada con él. Nos casamos hace 3 años, en una ceremonia pequeña, pero hermosa. Eduardo se mudó a mi casa, la casa donde había criado a mis hijos, donde estaban todos mis recuerdos. Él respetó cada espacio, cada fotografía, cada rincón de mi vida anterior. Durante estos 3 años, Eduardo había sido el esposo perfecto. Se levantaba temprano a hacerme café, me llevaba el desayuno a la cama los domingos, nunca se quejaba cuando veía mis telenovelas, me acompañaba a todas las citas médicas. Los martes y jueves salía en las tardes a caminar en el parque, porque el doctor le había dicho que necesitaba ejercitarse por su presión arterial. Los sábados por la mañana iba a desayunar con sus amigos jubilados en el café del centro. Rutinas normales de un hombre de su edad. Nunca, en 3 años de matrimonio, había tenido una sola razón para desconfiar de Elan. Por eso, esa llamada de Roberto me cayó como un rayo en día despejado. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo, escuchando la respiración profunda de Eduardo a mi lado. Cada ronquido me sonaba falso, cada movimiento me parecía actuado. A las 6 de la mañana, como siempre, Eduardo se levantó a hacerme café. Cuando entró al cuarto con la bandeja del desayuno, lo estudié como si lo viera por primera vez. ¿Todo bien, mi amor? ¿Te ves preocupada?, me preguntó con esa voz suave que tanto me gustaba. Todo perfecto, Eduardo, solo no dormí bien. Le mentí, forzando una sonrisa. Pero no estaba bien, a nada estaba bien. Durante los siguientes días comencé a notar cosas que antes pasaba por alto. Pequeños detalles que ahora me parecían enormes señales de alarma. El martes, cuando Eduardo se fue a su caminata en el parque, decidí seguirlo. Me puse mi bufanda y lentes oscuros como en las películas de espías, me subí al carro y manejé despacio detrás de él. Eduardo no fue al parque. Se dirigió directamente al centro de la ciudad, estacionó su auto en una calle que yo no conocía, y entró a un edificio gris de oficinas. Esperé 2 horas en mi carro, pero nunca salió. El jueves, hice lo mismo. Esta vez lo seguí hasta un restaurante elegante del otro lado de la ciudad, donde lo vi sentarse en una mesa con un hombre mayo calvo, que llevaba un maletín. Hablaron durante 1 hora. El hombre le entregó unos papeles. Eduardo le dio algo que parecía dinero. Esa noche, mientras Eduardo dormía, revisé su cartera. Encontré recibos de lugares donde yo sabía que nunca habíamos estado juntos. Un comprobante de un hotel de lujo, fechado el sábado anterior, el día que supuestamente había desayunado con sus amigos. Una cuenta de un restaurante caro de la zona rosa, del martes que supuestamente había caminado en el parque. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertarlo. El viernes decidí hacer algo que nunca pensé que haría en mi vida, en revisar nuestras cuentas bancarias en línea. Lo que vi me quitó el aliento. En los últimos 6 meses, Eduardo había hecho retiros por cantidades enormes. 5,000 pesos aquí, 10,000 ala, 15,000 la semana pasada. Retiros que yo nunca había autorizado, de nuestra cuenta conjunta. Con las manos temblando, sumé los números. En 6 meses, habían desaparecido 250,000 pesos de nuestros ahorros. 250,000 pesos que yo había guardado centavo por centavo durante años, que incluían parte de la herencia que me dejó mi primer esposo, el dinero de la venta de un terreno que tenía desde joven, mis ahorros de toda una vida de trabajo. Esa noche, cuando Eduardo llegó de su supuesta caminata, lo recibí con la cena servida como siempre. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, le pregunté, cortando su bistec en pedacitos perfectos, como sabía que le gustaba. Tranquilo, mi vida. Caminé un poco más. Hoy hasta el lago está precioso en esta época del año. Deberíamos ir juntos el domingo, me respondió, acariciándome la mano. Mentiroso. Perfecto mentiroso. ¿Y cómo están tus amigos del café?, seguí indagando. Muy bien. Muy bien. Don Sebastián está preocupado por su diabetes,
pero ya sabes cómo son los hombres de nuestra edad, rió, llevándose un bocado a la boca. Cada palabra era una puñalada, cada sonrisa era una traición. El sábado en la mañana, Eduardo se vistió para su desayuno con los amigos como siempre. Camisa azul recién planchada, su colonia favorita, la billetera llena, porque había pasado al banco el día anterior. No me esperes, amor. Creo que después del desayuno don Roberto quiere que lo acompañe a ver unos terrenos que está pensando comprar, me dijo, besándome la frente. Smith, 20 minutos después de que se fue, Lami y Roberto. Mijo, necesito que me hagas un favor muy grande, le dije, tratando de que mi voz no temblara. Claro, mamá. ¿Qué necesitas? Preciso que investigue a Eduardo. Algo está muy mal. Roberto llegó a mi casa en 30 minutos. Le conté todo, las discrepancias en sus horarios, los lugares donde lo había visto, los retiros de dinero, los recibos sospechosos. Mamá, esto es serio. Dame una semana y averiguo todo lo que puedas, me prometió, abrazándome fuerte. Pero no necesito una semana. 3 días después, el martes por la tarde, Roberto llegó a mi casa con una carpeta llena de fotografías y documentos. Su cara estaba pálida, sus ojos tristes. Mamá, siéntate. Lo que voy a decirte va a dolerte mucho. Me enseñó las fotografías una por una. Eduardo, entrando al casino Los Diamantes. Eduardo, en las máquinas tragamonedas. Eduardo, firmando pagarés. Eduardo hablando con hombres que claramente no eran sus amigos jubilados del café. Mamá, Eduardo es un jugador compulsivo. Debe más de $500,000 a diferentes casinos. Ha usado tu dinero para pagar sus deudas, pero sigue jugando. Cada peso que gana, lo apuesta de nuevo. Las fotografías se volvieron borrosas. Sentí que me ahogaba. Pero eso no es todo, mamá, continuó Roberto con voz quebrada. Andrés lo sabe. ¿Andrés ha estado ayudándolo a esconder sus actividades? ¿Qué estás diciendo? Andrés le ha prestado dinero, ha falsificado algunos documentos, incluso ha mentido por él cuando tú has preguntado por sus horarios. Mamá, tu propio hijo ha estado traicionándote junto con Eduardo Nel. Mundo se me vino abajo. Mi esposo era un mentiroso y ladrón. Mi hijo Mayer, mi primogénito, era su cómplice. Roberto, hay algo más, dije con la voz quebrada. Ayer te llamé porque Eduardo estaba aquí, cuando tú lo viste en el casino. ¿Cómo es eso posible? Roberto me miró con una expresión que nunca olvidaré. Mamá, creo que necesitamos investigar eso también. Algo muy raro está pasando aquí durante los siguientes días. Roberto y yo comenzamos una investigación más profunda. Lo que descubrimos me dejó sin palabras. El miércoles por la mañana, mientras Eduardo dormía, Roberto llegó temprano a casa, con equipo de vigilancia prestado de la policía. Mamá, vamos a resolver este misterio hoy mismo, me dijo, instalando una cámara pequeñísima en la sala, dirigida hacia la puerta principal. A las 2 de la tarde, Eduardo se despidió de mí con el beso de siempre. Mi amor, voy al parque a caminar. Regreso como a las 5 para ayudarte con la cena, me dijo, tomando sus llaves. Que tengas linda tarde, mi vida. Le respondí, fingiendo normalidad. 5 minutos después de que Eduardo salió, Roberto activó la cámara y nos conectamos para monitorear en tiempo real desde su teléfono. A las 3:30 vimos algo increíble. Un hombre que se veía exactamente como Eduardo abrió la puerta principal y entró a la casa. Caminaba igual, tenía la misma postura, incluso llevaba la misma ropa que mi esposo había usado esa mañana. ¿Pero qué carajo?, susurré sintiendo que me desmayaba. Roberto grabó todo. El hombre se sentó en el sillón favorito de Eduardo. Encendió la televisión en el canal de deportes. Incluso se sirvió un vaso de agua de la cocina. A las 5 en punto, el hombre se levantó, apagó la televisión y salió por la puerta trasera del jardín. 10 minutos después, Eduardo llegó por la puerta principal. Mi amor, ya llegué, gritó desde la entrada, como siempre hacía. Roberto y yo nos miramos con los ojos como platos. Mamá, me susurró Roberto al oído, Eduardo tiene un doble.
Alguien que se hace pasar por él cuando no está aquí. En esa noche, no pude ni fingir que todo estaba bien. Durante la cena, miraba a Eduardo como si fuera un extraño. ¿Cómo estuvo tu caminata, mi amor? Le pregunté, pero mi voz sonaba rara hasta para mí, muy relajante. Como siempre, el parque estaba lleno de familias con niños. Me recordó cuando nuestros hijos eran pequeños. Me respondió con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Mentiroso, perfecto, calculador mentiroso. Al día siguiente, Roberto vino con más información devastadora. Mamá, contraté a un investigador privado amigo mío. Lo que descubrimos va más allá de lo que imaginábamos. Me enseñó una carpeta llena de documentos y fotografías que me partieron el alma. Eduardo no es gerente de banco jubilado. Nunca trabajó en un banco. Es un estafador profesional que se especializa en seducir viudas maduras con dinero. Las fotografías mostraban a Eduardo con otras 3 mujeres diferentes en los últimos 5 años, todas mayores de 60, todas viudas, todas bien vestidas y con apariencia de tener dinero. Se llama Eduardo Ramírez, pero también usa los nombres de Carlos Mendoza y Roberto Silva. Dependiendo de la identidad que necesite para cada víctima, sentí que vomitaba. Sus supuestos hijos en Estados Unidos no existen. La historia de su esposa muerta es inventada. Todo, absolutamente todo lo que te ha contado en estos 6 años es mentira. Pero Roberto, le dije con voz quebrada, ¿cómo puede tener un doble? ¿Quién es ese hombre que entra a mi casa? Mamá, el investigador descubrió algo increíble. Eduardo tiene un hermano gemelo, Raúl Ramírez Sansón, idénticos. Raúl se hace pasar por Eduardo cuando él está en los casinos. ¿Para que tú nunca sospeches? ¿Un hermano gemelo? Repetí, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Sí, mamá. Han estado trabajando juntos durante años. Raúl viene a la casa a hacer presencia mientras Eduardo va a apostar. Por eso cuando yo lo vi en el casino, tú jurábamos que estaba aquí viendo televisión, porque si había alguien aquí, pero no era él. ¿Y Andrés? Pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Roberto suspiró profundamente. Andrés no solo sabe todo esto, mamá. Andrés recibe una comisión por cada peso que Eduardo te roba. Tu propio hijo está ganando dinero con tu dolor. Me derrumbé. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi primer esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Estas lágrimas eran de rabia, de indignación, de una furia que nunca había sentido en mi vida. Roberto, le dije, secándome las lágrimas, ayúdame a planear algo. ¿Qué tienes en mente, mamá? Por primera vez en días sonreí. Pero no era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de venganza. Lo que ellos no saben es que yo también tengo secretos. Roberto me miró confundido. Mijo, durante los 40 años que estuve casada con tu papá, él y yo invertimos en propiedades que nadie conoce. Ni siquiera ustedes, mis hijos, saben cuánto dinero tengo realmente. Le conté algo que nunca había compartido con nadie. Tu papá y yo compramos terrenos cuando no valían nada, en zonas que ahora son las más caras de la ciudad. Tengo propiedades a mi nombre por más de 10 millones de pesos. Tengo inversiones en bancos suizos que tu papá hizo cuando trabajaba en comercio internacional. Tengo contactos en la policía, en el gobierno, en los bancos, porque tu papá me presentó a gente muy importante durante todos esos años. Roberto me miraba con la boca abierta. Eduardo y Andrés creen que estafan a una viuda vulnerable con algunos ahorros. No tienen idea de que están jugando con una mujer que podría comprar y vender todo lo que ellos poseen sin ni siquiera pensarlo. Mamá, me dijo Roberto con admiración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles la lección más cara de sus vidas. Vamos a demostrarles que nunca se debe subestimar a una mujer que ha sobrevivido 63 años en este mundo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, pero no por las razones que Eduardo y Andrés imaginaban. Tenía que actuar como la esposa cariñosa y confiada de siempre, mientras por dentro planeaba la venganza más elaborada de mi vida. El viernes por la mañana, mientras Eduardo se duchaba cantando como si nada pasara, llamé a mi abogado personal,
el licenciado Morales, que había sido amigo de mi primer esposo durante 30 años. Liz, necesito que reactive todas mis cuentas internacionales y que prepare algunos documentos muy específicos. Le dije en voz baja desde la cocina. Señora María Elena, ¿está todo bien? Han pasado años desde que hablamos de esos temas. Está todo perfecto, licenciado. Pero necesito mover algunas piezas en el tablero en esa tarde. Cuando Eduardo salió a su supuesta caminata, ahora yo sabía que iba directo al casino. Me reuní con el licenciado Morales en su oficina. Señora, revisé todas sus propiedades y inversiones. Efectivamente, usted posee bienes por valor de 14 millones de pesos, no 10 como recordaba. La plusvalía ha sido extraordinaria. Me mostró un folder grueso con documentos que confirmaban mi fortuna oculta. Quiero que prepare 3 cosas, licenciado, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Primero, quiero cambiar las escrituras de esta casa para que esté completamente a mi nombre, sin derechos maritales para Eduardo. Segundo, quiero congelar todas las cuentas bancarias conjuntas. Tercero, quiero contratar a los mejores investigadores privados del país. ¿Puedo preguntar por qué? Señora, porque mi esposo y mi hijo mayor me están robando, y voy a demostrarle al mundo entero quién soy realmente en el sábado. Mientras Eduardo desayunaba con sus supuestos amigos, que ahora sabía eran prestamistas de casinos, me reuní con Roberto para afinar nuestro plan. Mijo, quiero que organices una cena familiar para el próximo sábado. Invita a Daniel con Carmen y los nietos. Y por supuesto, a Andrés con Leticia. ¿Estás segura de que quieres enfrentarlos a todos juntos, mamá? Completamente segura. Pero hay algo más que quiero hacer antes. Le conté mi plan paso a paso. Roberto me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Mamá, esto es genial, pero también es muy arriesgado, mijo. He sobrevivido a la muerte de tu padre. He criado 3 hijos prácticamente sola durante años. He manejado inversiones millonarias sin que nadie lo supiera. ¿Tú crees que no puedo manejar a 2 estafadores mediocres? Durante la semana siguiente, ejecuté mi plan con precisión militar. El lunes contraté a una empresa de seguridad para que instalara cámaras ocultas en toda la casa. No solo quería grabar las confesiones, sino cada movimiento, cada gesto, cada mentira que saliera de sus bocas. El martes, visité personalmente a cada uno de los prestamistas de casino con los que Eduardo tenía deudas. Les hice una oferta que no pudieron rechazar. Yo pagaría todas las deudas de Eduardo Porro a cambio. Ellos tenían que seguir exactamente el guión que yo les diera. Ustedes van a seguir presionándolo, pero sin lastimarlo físicamente. Quiero que sufra psicológicamente. Quiero que sienta el miedo de perderlo todo, pero sin saber que yo estoy detrás. El miércoles me reuní con el director del casino Los Diamantes. Señor director, soy María Elena Vázquez. Mi esposo, Eduardo Ramírez, frecuenta su establecimiento en sí, don Eduardo. Un cliente problemático. Exactamente. Quiero hacerle una propuesta de negocios, Le expliqué que quería que Eduardo ganara exactamente 50,000 pesos el próximo viernes. No un peso más, no un peso menos. Pero señora, eso significaría que tendríamos que manipular al señor director, lo interrumpí, poniéndole sobre su escritorio un cheque por 500,000 pesos. Este es el pago por sus servicios. Eduardo va a ganar esos 50,000. Se va a emocionar. Va a apostar todo junto el sábado. Y va a perder hasta el último centavo. ¿Podemos hacer eso? El director miró el cheque y sonrió. Por supuesto que podemos, señora Ann. El jueves, hice algo que nunca pensé que haría. Visité a Andrés en su oficina sin avisar. Mamá, qué sorpresa, me dijo. Pero noté que se puso nervioso. Hijo, quería hablar contigo sobre Eduardo. Andrés se tensó visiblemente. ¿Qué pasa con Eduardo? Mamá, he notado que últimamente está un poco estresado. ¿Tú has notado algo raro? Andrés me mintió directo a la cara. No, mamá. Eduardo está perfecto. De hecho, ayer me comentaba lo feliz que está contigo. ¿Ayer? ¿Cuándo hablaste con Eduardo ayer? Andrés se puso rojo. Ann, nos encontramos en
En el súper, mentiroso. Sabía perfectamente que ayer Eduardo había estado en el casino perdiendo 5,000 pesos. Hijo, me da mucha tranquilidad saber que ustedes se llevan tan bien. Eduardo me dice que tú lo has ayudado mucho a adaptarse a la familia. Sí, mamá. Eduardo es un buen hombre. En cada palabra me dolía, pero mantenía mi sonrisa perfecta. Andrés, el sábado voy a hacer una cena especial. Quiero que vengas con Leticia. Tengo algo muy importante que anunciarles a todos. ¿Qué vas a anunciar, mamá? Es una sorpresa, mijo. Pero puedes estar seguro de que será una noche que ninguno de nosotros va a olvidar jamás. El viernes por la noche. Eduardo llegó a casa eufórico. Mi amor, no vas a creer lo que pasó, gritaba desde la puerta. ¿Qué pasó, Eduardo? Te ves muy emocionado, gané 50,000 pesos en la lotería. 50,000 pesos. Claro que había ganado, exactamente como yo había planeado. Ay, Eduardo, qué maravilloso, ¿cómo fue? Compré un boleto cuando iba caminando al parque y cuando regresé a cobrar. Ganamos, mi vida. Me abrazó y me besó como si fuera el hombre más feliz del mundo. Y yo le correspondí el beso, sabiendo que sería el último beso que me robaba. Eduardo, mañana es la cena familiar. ¿Qué te parece si invitas también a tu hermano? Eduardo se quedó helado. ¿Mi hermano? ¿Cuál hermano, mi amor? Raúl, tu hermano gemelo. El que viene a hacerme compañía cuando tú sales. En la cara de Eduardo se puso blanca como papel a mi vida. Yo no tengo ningún hermano. Claro que sí, Eduardo. Mañana quiero conocerlo oficialmente. Dile que venga a cenar con nosotros. Eduardo tartamudeó algo incomprensible y se fue al baño. Lo escuché hablando por teléfono en voz muy baja, pero las cámaras que había instalado captaron cada palabra. Raúl, tenemos un problema. Ella sabe a no sé cómo, pero sabe. Mañana va a haber una cena familiar y quiere que vengas. ¿Qué hacemos? La voz del otro lado le respondió. Tranquilo, hermano. Mantenemos la historia. Yo soy tu hermano gemelo que vive en otra ciudad y que por fin decide conocer a tu esposa. ¿Improvisamos? ¿Y si sabe más de lo que pensamos? Eduardo, es una vieja. ¿Qué tanto puede saber una vieja sola? Cuando escuché esas palabras, sonreí desde la cocina. Una vieja sola. Mañana iban a conocer exactamente qué tanto puede saber una vieja sola. El sábado por la tarde, mi casa se llenó de aromas deliciosos y de una tensión que yo era la única en reconocer completamente. Había preparado la cena más elaborada de mi vida: mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, tortillas hechas a mano. Y el postre favorito de Eduardo, flan napolitano. Todo tenía que estar perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Daniel llegó primero con Carmen y mis nietos gemelos, Sofía y Miguel, que ahora tenían 8 años. Abuela, ¿por qué hay tantas flores en la mesa?, preguntó Sofía, señalando el arreglo de rosas rojas que había puesto como centro de mesa. Porque hoy es un día muy especial, mi amor, le respondí, besando su frente. Roberto llegó 5 minutos después, y me guiñó el ojo discretamente. Sabía que las cámaras estaban grabando todo, que los micrófonos ocultos captaban cada susurro. A las 7 en punto llegaron Andrés y Leticia. Andrés se veía nervioso. Sudaba aunque no hacía calor, y evitaba mi mirada. Mamá, ¿dónde está Eduardo?, preguntó Daniel, mientras Carmen ayudaba a los niños a lavarse las manos. Eduardo viene en un momento. Mi hijo está arreglándose. Y además, traerá una sorpresa. Andrés me miró con pánico mal disimulado. A las 7:15, Eduardo apareció en la sala acompañado de un hombre idéntico a él. ¿Familia?, dijo Eduardo con voz temblorosa. Quiero presentarles a mi hermano gemelo. Raúl. En el silencio en la sala fue sepulcral. Daniel y Carmen se miraron confundidos. Los niños abrieron la boca asombrados. Roberto fingió sorpresa perfectamente. Eduardo, dijo Daniel lentamente, en 6 años de conocerte nunca mencionaste que tenías un hermano gemelo. Es que Raúl vive en Guadalajara y casi no nos vemos, tartamudeó Eduardo. Yo me acerqué a Raúl con mi sonrisa más dulce. Raúl, qué gusto conocerte. Finalmente, Eduardo me ha hablado tanto de ti. Raúl me miró confundido.
porque obviamente Eduardo nunca me había hablado de él. El gusto es mío. Señora María Elena, por favor siéntense todos. La cena está lista. Durante los primeros 20 minutos. Mantuve una conversación ligera, mientras todos comían. LG, Elmo. Pregunté por el trabajo de Daniel. Jugué con mis nietos. Todo normal, todo perfecto, pero cuando sirvieron el flan, me levanté de mi silla. Familia, como les dije, hoy tengo un anuncio muy importante que hacer. Todos me miraron expectantes. Durante estos años que Eduardo y yo hemos estado casados, he aprendido muchas cosas sobre él. Cosas fascinantes. Cosas que nunca imaginé. Eduardo se puso pálido. Por ejemplo, continué con voz serena. Aprendí que Eduardo tiene una pasión extraordinaria por los juegos de azar. En el tenedor se le cayó a Eduardo al plato. También aprendí que Eduardo es muy generoso con mi dinero cuando se trata de apostar a mamá. ¿De qué estás hablando?, preguntó Andrés. Pero su voz sonaba ahogada. Estoy hablando, Andrés, de que en los últimos 6 meses, Eduardo ha retirado 250,000 pesos de nuestras cuentas para apostar en casinos. Carmen se llevó las manos a la boca. Daniel dejó de masticar. Pero eso no es todo. Continué, caminando alrededor de la mesa como un general inspeccionando a sus tropas. También aprendí que Eduardo no es gerente de banco jubilado. De hecho, Eduardo es un estafador profesional que se especializa en viudas maduras con dinero. Eduardo se levantó bruscamente. María Elena, ¿estás loca? ¿Cómo puedes decir, siéntate? Grité con una voz que ni yo sabía que tenía. Eduardo se sentó como un niño regañado. No he terminado de hablar. Saqué la carpeta que Roberto había preparado y comencé a mostrar las fotografías una por una. Eduardo con Dolores Martínez, viuda de 67 años, a quien estafó por 3 años. Eduardo con Carmen Rodríguez, viuda de 71 años, quien perdió sus ahorros de toda la vida. Eduardo con Rosa María Sánchez Bayuda, de 65 años, quien tuvo que vender su casa por sus culpas. En cada fotografía era una bofetada. Eduardo temblaba visiblemente. Y ahora viene la parte más dolorosa de mi historia, dije, mirando directamente a Andrés. Mi hijo mayor, mi primogénito. Andrés no solo sabía todo esto. Andrés ha estado recibiendo comisiones por cada peso que Eduardo me roba. Andrés se puso de pie. Mamá, eso es mentira. Mentira. Saqué otros documentos. Aquí están las transferencias bancarias, Andrés. 5,000 pesos cuando Eduardo me robó 20,000 en enero. 8,000 pesos cuando Eduardo me robó 32,000 en marzo. Leticia miró a su esposo con horror. Andrés, esto es verdad. Yo puedo explicar. No hay nada que explicar, gritó Daniel, levantándose furioso. Eres un ladrón. Le robaste a tu propia madre. Los niños empezaron a llorar. Carmen los abrazó, tratando de protegerlos de la tormenta familiar que estaba desatándose. Pero esperan, dije, alzando la mano para pedir silencio. ¿Aún no han escuchado la mejor parte? Todos me miraron con terror. El hermano gemelo Raúl trató de levantarse para irse, pero Roberto, que había estado callado hasta ese momento, le bloqueó el paso. Raúl Ramírez, hermano gemelo de Eduardo, ha estado viniendo a esta casa durante meses a hacerse pasar por Eduardo mientras él estaba en los casinos. Eso es ridículo, balbuceó Raúl. ¿Ridículo? Roberto, por favor, pon el video. Roberto conectó su laptop a la televisión de la sala y puso el video que habíamos grabado días atrás. Todos vieron a Raúl entrando a la casa, sentándose en el sillón, actuando como Eduardo. Raúl, tú has dormido en mi cama, has comido en mi mesa, has usado mi baño, has violado la intimidad de mi hogar, haciéndote pasar por mi esposo. Raúl no pudo ni negar la evidencia. Wow, dije con una sonrisa que helaba la sangre. Viene mi parte favorita de la noche. Saqué una grabadora pequeña y puse en altavoz la conversación que había grabado la noche anterior. En la voz de Eduardo. Raúl, tenemos un problema. Ella sabe en la voz de Raúl en Eduardo. Es una vieja. ¿Qué tanto puede saber una vieja sola? El silencio en la sala era mortal. Una vieja sola,
repetí las palabras lentamente. Eso es lo que piensan de mí. An Eduardo tenía lágrimas en los ojos. María Elena, por favor, puedo explicártelo todo. No quiero tus explicaciones. Grité. Quiero que sepas quién soy realmente. Saqué el último folder, el más grueso de todos. Eduardo Ramírez y Raúl Ramírez. Ustedes pensaron que estafaban a una viuda vulnerable. Con algunos ahorros puse sobre la mesa las escrituras de mis propiedades. Soy dueña de 16 propiedades en esta ciudad, valuadas en 14 millones de pesos. Eduardo se desmayó en su silla. Tengo inversiones en 3 bancos suizos, por un valor de 8 millones de dólares. An Raúl se puso verde, y tengo contactos en la policía, en el gobierno y en el sistema judicial que pueden hacer que sus vidas se conviertan en un infierno legal. Andrés lloraba. Eduardo, los 250,000 pesos que me robaste representan menos del 2% de mi fortuna. Para mí, fue como si me robaras el cambio del bolso, Ann. Pero lo que no tiene precio, continué con voz quebrada por primera vez en la noche, es la confianza que rompiste, los años de mi vida que me robaste, el amor que fingiste sentir por mí. Ann Eduardo cayó de rodillas. María Elena, perdóname. Ann, te amo. De verdad, al principio era por dinero. Pero después, me enamoré. Cállate. Rugi, no vuelvas a decir que me amas. Y tú, Andrés. Me volví hacia mi hijo Mayoere. Tú que saliste de mis entrañas, que alimenté con mi leche, que crié con mis sacrificios, me traicionaste por dinero. Andrés sollozaba como un niño. Mamá, perdone, necesitaba el dinero para la escuela privada de los niños, para la hipoteca de la casa, para nada que justifique traicionar a tu madre. Daniel se levantó y golpeó a Andrés en la cara. Eres una basura. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? Roberto tuvo que separar a sus hermanos. Basta, Great, se acabó todo. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí. Eduardo Ramírez y Raúl Ramírez. ¿Tienen 10 minutos para salir de mi casa y de mi vida? Para siempre. A María Elena. Por favor, Ann. Si no salen en 10 minutos, llamo a la policía. Tengo suficientes pruebas para meterlos a la cárcel por fraude, falsificación de identidad y robo. ¿Y mis cosas? Sus cosas, las donaré a la caridad. Considérenlo un pago parcial por todo lo que me robaron. En Eduardo y Raúl salieron de mi casa como perros apaleados. Y tú, Andrés, me volví hacia mi hijo Mayoere. Tienes una semana para devolverme cada peso que te pagaron. Si no, te demando legalmente y pierdes todo, Ann, tu casa, tu carro, tu trabajo. Mamá, no tengo tanto dinero. Entonces vende lo que tengas que vender. Por o me pagas, y después de que me pagues, no quiero volver a verte nunca. Leticia lloraba abrazada a mis nietos. Daniel consolaba a Carmen. Roberto me abrazaba con orgullo. Mamá, me dijo Daniel entre lágrimas. Perdónanos por no habernos dado cuenta. No tienes nada que perdonarte, mijo. Los únicos culpables son los que eligieron traicionarme en esa noche. Por primera vez en meses, dormí en paz. Han pasado 6 meses desde aquella cena que cambió mi vida para siempre, y hoy puedo decirles con total certeza que fueron los mejores 6 meses de mis 63 años. La semana después del confronto fue intensa, pero liberadora. Eduardo y Raúl desaparecieron de la ciudad. Según Roberto, que siguió investigando por curiosidad profesional, se fueron a Tijuana, donde aparentemente intentaron el mismo tipo de estafa con otra viuda. Pero esta vez no tuvieron suerte. La señora resultó ser hermana de un comandante de policía, y terminaron arrestados por fraude. Mamá, me contó Roberto con una sonrisa. Van a estar en prisión por lo menos 5 años. La justicia divina existe. Andrés cumplió su palabra. Vendió su auto de lujo, pidió un préstamo contra su casa, y me devolvió hasta el último peso en exactamente 6 días. El 7º día, llegó a mi casa con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, sé que no tengo perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento cada segundo de cada día. Andrés, le dije viéndolo a los ojos, el arrepentimiento no borra las acciones. Tú elegiste traicionarme por dinero. Esa fue tu decisión. Nunca me vas a perdonar. Tal vez algún día, hijo Ann. Pero hoy no. Hoy necesito sanar.
Andrés se fue llorando. Leticia me visitó una semana después, para decirme que se estaba divorciando de él, al señora María Elena. Yo no sabía nada. Cuando me enteré de lo que había hecho, no pude seguir con él en Leticia. Tú siempre serás bienvenida en mi casa. Tú y los niños no tienen la culpa de las decisiones de Andrés. A la primera decisión importante que tomé fue cambiar completamente mi rutina. Contraté a un entrenador personal, un joven de 30 años llamado Miguel, que me enseñó que a los 63 años, uno puede estar en la mejor forma de su vida. Ahora camino 5 kilómetros todas las mañanas y hago yoga 3 veces por semana. Señora María Elena, me dice Miguel cada vez que me ve, ¿usted tiene más energía que mis clientas de 40 años? También me inscribí en clases de italiano en la universidad. Siempre quise aprender el idioma de mis abuelos, pero nunca había tenido tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. Buongiorno, nonna. Me gritan mis compañeros de clase cuando me ven. Soy la estudiante mayor, pero también la más aplicada. Rediseñé completamente mi casa. Cambié los muebles. Pinté las paredes de colores alegres. Instalé un jardín de hierbas aromáticas en el patio. Quería borrar hasta el último rastro de Eduardo de mi hogar. Mamá, me dijo Daniel cuando vio la casa renovada, esto parece un palacio. Te ves 10 años más joven. Y es cierto, me siento 10 años más joven. También tomé una decisión que me llena de orgullo, al crear una fundación para ayudar a mujeres mayores que han sido víctimas de estafa. Fundación Elena Vázquez. Para mujeres sobrevivientes. Se llama, ya hemos ayudado a 12 señoras que pasaron por situaciones similares a la mía. La semana pasada, una señora de 70 años llamada Esperanza, llegó a mi oficina llorando. Señora María Elena, mi yerno me robó los ahorros de toda mi vida. Ya no sé qué hacer. Esperanza, le dije tomándole las manos. Usted llegó al lugar correcto. Aquí vamos a ayudarla a recuperar su dinero y su dignidad. Roberto se convirtió en mi brazo derecho para la fundación. Su experiencia como detective es invaluable para investigar estos casos. Mamá, estoy tan orgulloso de ti. Convertiste tu dolor en una misión de vida. Daniel también me apoya increíblemente. Cada domingo viene con Carmen y los gemelos. Pero ahora nuestras reuniones son diferentes. Son más alegres, más auténticas, sin las mentiras de Eduardo contaminando el ambiente. Abuela, me dijo Sofía el domingo pasado, ¿por qué estás tan bonita ahora? Porque aprendí algo muy importante, mi amor. Aprendí que nunca es tarde para empezar una vida nueva. El mes pasado tomé la decisión más aventurera de mi vida. Me fui sola de viaje a Italia por 3 semanas. Visit Roma, Florencia, Venice. Caminé por las calles donde caminaron mis abuelos. Comí la pasta más deliciosa de mi vida. Conocí gente maravillosa en los hoteles, en los tours, en los restaurantes. En Venecia, un señor italiano muy guapo llamado Giuseppe me invitó a cenar. Señora María Elena, una donna casu, bella non dovrebbe cenar da sola, me dijo en su italiano encantador. Cenamos en un restaurante frente al canal. Hablamos en mi italiano básico mezclado con español y inglés, geimus, como adolescentes. Fue la primera vez en años que me sentí verdaderamente deseada por un hombre. No por mi dinero, sino por quien soy. Giuseppe me escribió una carta hermosa, antes de que me fuera de Venecia, a María Elena. Usted me demostró que la elegancia y la fortaleza no tienen edad. Espero que encuentre toda la felicidad que se merece. Cuando regresé de Italia, Roberto me recibió en el aeropuerto con un ramo de girasoles. ¿Cómo estuvo el viaje, mamá? Roberto, fue el viaje más hermoso de mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque lo hice siendo completamente yo misma. Sin mentiras, sin máscara, sin miedo. Hace 2 semanas, recibí una noticia que me llenó de satisfacción. Eduardo fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude. Raúl recibió 5 años como cómplice. ¿Cómo te sientes, mamá? Me preguntó Roberto cuando nos enteramos. Me siento en paz. No es venganza, Roberto. Es justicia. Andrés ha intentado contactarme varias veces. Me manda cartas, flores, incluso contrató a un mariachi para que cantara bajo mi ventana. Pero yo no estoy lista para ese perdón todavía. Tal vez algún día,
le digo a Roberto cuando me pregunta si voy a perdonar a su hermano. Pero hoy, mi prioridad soy yo. Ayer cumplí 64 años. Daniel organizó una fiesta sorpresa en mi casa, con todos mis amigos de la fundación, mis compañeros de italiano, mi entrenador personal, los vecinos que se han convertido en mi familia elegida. Cuando soplé las velas, Perian deseó que todas las mujeres de mi edad, que están pasando por situaciones difíciles, encuentren la fuerza para reinventarse, para defenderse, para amarse a sí mismas. Esta noche, mientras escribo mi historia, veo por la ventana el jardín que planté con mis propias manos. Las rosas están floreciendo, los tomates están creciendo. Las hierbas aromáticas perfuman el aire. Miro las fotografías de mi viaje a Italia que están en mi escritorio. Me veo sonriendo genuine en cada una. Son las fotos más hermosas que me han tomado en mi vida, porque son las fotos de una mujer libre. Mi teléfono suena INS, Giuseppe desde Italia. Ciao, bella Maria Elena. Come stai ciao, Giuseppe? Sto benissimo. Hablamos durante 1 hora. Me cuenta sobre su día, yo le cuento sobre la fundación, sobre mis clases de yoga, sobre los progresos en italiano. Al final de la llamada me dice algo que me llena el corazón a Maria Elena. To say, un esempio di forza, per tutte le donne del mondo. Soy un ejemplo de fortaleza para todas las mujeres del mundo. Si alguien me hubiera dicho hace 1 año que a los 64 años estaría viviendo la mejor época de mi vida, no lo habría creído. Pero aquí estoy más fuerte, más sabia, más feliz que nunca. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que han pasado los 60, quiero decirles algo muy importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecen. Yo pensé que mi vida había terminado cuando enviudé a los 58. Pensé que había terminado cuando descubrí la traición de Eduardo a los 63. Pero resulta que mi vida apenas estaba comenzando. La traición más grande que pueden hacerles no es la de un esposo mentiroso o un hijo ingrato. La traición más grande es la que se hacen ustedes mismas cuando se conforman con menos de lo que merecen. Hoy duermo en una cama que es completamente mía, en una casa que es completamente mía, con una vida que es completamente mía. Y no cambiaría esta libertad por nada en el mundo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? ¿Has tenido que empezar de cero después de los 60? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otra mujer a encontrar su fuerza. Y recuerda, nunca es tarde para ser la protagonista de tu propia vida. Nunca.